Dios te bendiga, te saluda la pastora Eunice Ramírez, te doy la bienvenida una vez más aquí a Por Mis Hijos. Somos un grupo de apoyo y aprendizaje dirigido a padres, madres y tutores basados en la fe cristiana y de la mano de Dios y del consejo bíblico, juntos nos animamos, nos informamos y nos fortalecemos para enfrentar esos desafíos que tenemos desde nuestros roles. Señores, hoy es un día especial porque tenemos una entrevista con un personaje definitivamente que va a contribuir muchísimo a nuestra edificación. Vamos a estar hablando nada más y nada menos que con Rafael Álvarez. Y el tema de esta entrevista es la sociedad que queremos versus los hijos que criamos. Me gustaría decir, antes de presentar a Rafael Álvarez, que tengo años conociéndole y es una persona con un alto compromiso cristiano y también con un alto compromiso con la justicia social. Una persona que ha venido desempeñando un rol importante en la construcción de una sociedad, digamos, más justa, más segura, para nuestra sociedad dominicana, valga la redundancia. Ha servido desde diferentes organizaciones cristianas, sociales y por supuesto tiene un perfil de analista sociopolítico que a mí particularmente me encanta. No quiero decir más, Rafael, para dejarte que tú digas un chin, así que estamos con todos nosotros, presentamos a Rafael Álvarez. Bienvenido, Rafael. Muy bien, muchas gracias, Eunice. Gracias por la invitación que acepté con mucho gusto, porque así como tú hablas de mí, no es un cumplido. Quizá es la primera vez que te lo voy a decir porque yo no soy tan expresivo, no suelo hablar tanto, pero siempre me ha llamado la atención de ti, como la capacidad creativa que tú tienes. Tú siempre andas como buscando la manera de llevar un buen mensaje y entonces tú tienes una capacidad creativa que tú te inventas un reguero de cosas, armas una escenografía, eh, apoteo, y una cosa, yo digo, Dios mío, pero ¿de dónde quiere salir como tanta creatividad? Entonces, eso es bueno, porque es una manera de que cuando uno comunica, también al mismo tiempo, como poder hacerlo de una manera que a la gente le guste, que a la gente le llegue, etcétera, etcétera. Entonces, tú vas cuidando como cada uno de los detalles, como que a ti no se te escapa nada. Yo creo que quizá eso también tiene que ver con que tú eres mujer. Los Puede hombres no ser. somos sí. Ay, Aparte de gracias. que inteligente y eso también tiene que ver con que eres mujer, los hombres no somos tan creativos. Bueno, Eh, Rafael, muchísimas gracias yo siempre por ese cumplido. recuerdo, eh, no, no es un cumplido, la verdad. Y yo supongo que todo el que te conoce lo sabrá. Muchas gracias. Bueno, ya tú dijiste, yo, Rafael Álvarez, yo soy filósofo, estudié filosofía, una cosa que hoy no sirve para nada, pero eh, eh, por lo menos nos sirve para poder reflexionar, que quizás es algo que a esta sociedad le hace falta mucho, aunque muchas veces nos llaman teórico de manera despectiva, pero no necesariamente es eso. Yo casi teólogo, porque yo hice 3 años de teología, me falta un año todavía para ver si la concluyo, y politólogo estudié ciencia política, entonces de manera que yo he estudiado 3 cosas que sirven es para uno hablar, para más nada. Pero para hablar bien, ¿eh, Rafael? Y Sí, de bueno, manera sí, sí, crítica y propositiva, que eso es lo que nos hace falta. claro que sí, claro que sí. Qué bueno. Rafael, hay que decir también de ti que tú eres escritor, pero también eres Así. cantautor. Tú tienes un background tremendo y tienes una historia muy larga de trabajo social. Así que, señores, estamos en buena mano del pandero en este día, precisamente con esta reflexión que vamos a hacer. Una de las cosas, una de las razones por la que le pedí a Rafael Álvarez que inaugurara, es bueno que todos sepamos que esto es una serie de entrevistas bajo ese tema, ¿sí?
Y una de las razones principales por la que yo quería que Rafael hiciera la inauguración de esta serie y sobre todo tener la bendición de tenerlo a él con nosotros es, primero, es un conocedor de la sociedad dominicana, pero también tiene esa apertura de conocer otras sociedades y no es menos cierto que sabemos que estamos llenos de transcultura. Tenemos pedacitos, experiencias, prácticas de diferentes sociedades. Y una de las cosas también que me gustó es que quería tenerlo, es porque Rafael es escritor y uno de los libros de Rafael se llama La Sociedad de la Nada. Para el que quiera adquirirlo, le vamos a dar al final los contactos o voy a compartir también en nuestra página el link de Amazon para que puedan adquirirlo. Yo lo adquirí por Amazon, no tuve el privilegio de tenerlo Ah, físico, pero yo mira, lo no sabía. adquirí por Amazon. ¿Perdón? Que no sabía, pero gracias. Sí, y mira que yo lo compré recientemente. Yo pienso que hace menos de un mes, menos de un mes, quizás. Yo lo compré Ok. por Amazon. Bueno, así es, que tenemos a Rafael con nosotros y vamos a tener este espacio para caracterizar en primer momento nuestra sociedad dominicana. Rafael, ¿cuál es la sociedad que nosotros tenemos, en la que vivimos en la actualidad? Sí. Mira, como esto es online, entiendo que tú lo vas a compartir por YouTube. Ujú, Yo no me voy a sentar, no voy a centrarme solamente en la sociedad dominicana, porque yo creo que el modelo de sociedad que tenemos hoy en día, la globalización nos ha permitido a nosotros poder entonces compartir no solo las bondades del libre mercado y la tecnología, sino también las miserias. Por consiguiente, hay elementos que son hoy en día que definen sobre todo la sociedad occidental, porque es otro caso importante que hay que tomar en cuenta. Es importante que la gente entienda que el mundo no gira en torno a Occidente. Existe, el mundo es amplio, hay una sociedad oriental que piensa totalmente diferente a nosotros y que tiene unos valores y unos sistemas de vida que son totalmente diferentes a lo que nosotros percibimos. Porque hay que decir que la sociedad occidental fue marcada. Hay dos libros que dieron, si se quiere, origen a lo que es la sociedad occidental. Primero, la Odisea y la Ilíada de Homero, y segundo, la Biblia cristiana. Esos son los dos libros que fundamentaron lo que hoy es Occidente. Y Occidente se erige, lo crea Carlos Magno, pero Occidente se erige según el pensamiento cristiano y el pensamiento bíblico. Por consiguiente, hay muchas cosas que nosotros vivimos que no la viven otra persona y mm, que no lo viven otros orientales. Ahora bien, hay dos pensadores contemporáneos, aparte del trabajo que yo he hecho, que lo voy a presentar. Está este libro de un señor llamado Yu Chul Han, que Yu Chul Han es un filósofo coreano y escribió este libro titulado La sociedad del cansancio. Y hay otro libro que también quiero recomendar, que es de Simon Bauman, que es un filósofo polaco, y escribió un libro titulado La sociedad líquida o la modernidad líquida. Y el caso mío, que he escrito un libro titulado La sociedad de la nada. Entonces voy a tratar, en breve, poder hacer como un concentrado de los tres, porque aunque debo reconocer, yo no conocía a Bauman al momento de escribir mi libro. Yo conozco a Bauman, el libro de Bauman, porque quien hizo el prólogo de mi libro fue Félix Pineda, que tú lo conoces. ok, Entonces, en el prólogo, Félix menciona a Bauman y la sociedad líquida. Yo dije, pero déjame ver, porque cuando viene a ver creen que yo he plagiado ese libro de Bauman. Y no lo conocí ahí con el prólogo de Félix. Y a Jules Han lo conozco porque este libro es del año pasado, de 2022. Entonces, ¿qué ok. pasa? Bauman habla de la sociedad líquida o la modernidad líquida por el hecho de que él dice que en la sociedad en que nosotros vivimos, y ojo, Bauman es polaco, es de Polonia, ni siquiera es dominicano ni latinoamericano, aunque Polonia está considerado el país más católico del mundo. Pero Bauman habla
de la sociedad líquida porque él dice que los valores sólidos que cimentaban la sociedad han ido desapareciendo. Y, por ejemplo, valores sólidos como el matrimonio para toda la vida, valores sólidos como la solidaridad, valores sólidos como la justicia, valores, o sea, todo eso que eran valores sólidos, hoy se han ido como desmoronando. Entonces, por eso él habla de sociedad líquida, porque ya no tienen la solidez, los valores con los que nosotros fuimos criados, no tienen la solidez en la sociedad contemporánea. Nosotros vivimos lamentablemente en una sociedad que el capitalismo neoliberal nos ha llevado a ser sumamente individualistas. De hecho, Bauman habla de 3 mentiras que él entiende que existen en esta sociedad. La primera mentira es el hacer creerle a la gente que el crecimiento macroeconómico es lo que va a mejorar las condiciones de vida de las personas. Entonces nosotros hoy en día tenemos países que han anteriormente los dos principales indicadores con que se medía el bienestar de un país eran salud y educación. Hoy en día, los dos principales indicadores con los que se mide el progreso de una sociedad son el crecimiento macroeconómico y la estabilidad macroeconómica. Fíjense incluso que es una tendencia en que todos los gobiernos, los presidentes al momento de comenzar a hacer su rendición de cuentas, comienzan hablando de la economía. Y nosotros mismos, de República Dominicana, nos preciamos de ser la economía que más ha crecido en los últimos 60 años. Sin embargo, esa es la economía ha crecido y eso no necesariamente se ha traducido en mejores condiciones de vida de la sociedad dominicana. Y eso es un modelo que tenemos prácticamente en toda América Latina y el mundo. La segunda mentira de la que habla Bauman es la de creer, de que la gente crea que la felicidad está en las tiendas. ¿Por qué? Porque Bauman dice, hoy nosotros como seres humanos vivimos demasiado ocupados, le dedicamos demasiado tiempo al trabajo y a ese tipo de cosas de la inflación. Eso nos hace a nosotros mantenernos ausentes de nuestras familias, mantenernos ausentes de nuestros hijos y de nuestras hijas. Entonces, luego sentimos culpa y queremos compensar esa culpa comprando regalos y llevándoles regalos a nuestros hijos. Y mira, no porque yo estoy trabajando es para darte lo que yo no tuve. Entonces, ahí entra el tema de lo líquido de Bauman, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros decimos a nuestros hijos, yo estoy trabajando para darte lo que yo no tuve, lo que yo no tuve fueron cosas materiales. Lo ideal sería lo contrario, que tú digas, yo estoy trabajando para darte lo que yo sí tuve. ¿Por qué? Porque en ese caso, el pensar el concepto de trabajo no está relacionado con lo laboral, sino con el esfuerzo que tú como persona estás haciendo para que tu hijo, para que tu hija tenga la mejor ejemplo de vida. Porque cuando decimos de darle a nuestros hijos lo que yo sí tuve, ¿pero qué fue lo que nosotros tuvimos? Yo me crié en mi casa, no teníamos las grandes comodidades del mundo, pero yo tuve padre y madre que me enseñaron a mí el valor de la honradez, el valor de la honestidad, que me enseñaron a mí que las cosas se ganan con esfuerzo, que me enseñaron a mí que había que ser responsable con la palabra dada. Entonces, hoy en día es todo lo contrario lo que está pasando. O sea, padres y madres están ausentes y luego quieren compensar eso con dar cosas y con regalar. Eso es lo que Bauman dice. Y la tercera mentira que habla Bauman era de que hacerle creer a la gente de que el individualismo es mejor que la solidaridad. Entonces, ¿por qué hace esa crítica? Porque dice, nosotros estamos en un modelo de sociedad que es individualista. Y este modelo de sociedad que es individualista ha aprendido a buscar salidas individuales a problemas que son colectivos. Entonces, ¿qué pasa? Contigo yo comentaba esta tarde que yo no quiero que me vaya la luz. Bien, ¿qué pasa? Si la luz se nos va a nosotros, todo el mundo, el que tiene la posibilidad, se compra un inversor o una planta eléctrica y resolvió su problema. Pero el problema de la energía eléctrica sigue siendo un problema social. Que la luz esté yendo no se va a resolver con que tú compres un inversor. Se va a resolver en la medida que como sociedad nosotros decimos esto tiene que terminar, esto tiene que parar. Ah, que no hay agua potable, yo me compro un tinaco
o construyo una cisterna y resolví mi caso. Entonces, en la sociedad del mercado que nosotros tenemos hoy en día es esa sociedad que promueve el individualismo, porque ante el problema en el hogar, el conflicto que puede darse porque dos hijos quieran ver un programa en la televisión al mismo tiempo, la respuesta no es, o el resultado no es poniéndolo a ellos a aprender a negociar. El resultado es comprarle a cada uno un televisor Y y ponérselo en ponerlo su en sus habitaciones. habitación. Así es. Exacto. Entonces, la televisión en un momento nos unió y la televisión nos desunió. ¿Por qué? Ujú. Porque hoy en día mucha gente sí quiere tener la televisión en la sala porque ya son pantallas planas, smartphone y cosas, ya hay que echar vaina. Entonces hay gente que la Ujú. tiene por eso. Pero la Ujú. cuestión es que mis hijos se están peleando porque quieren ver una programación al mismo tiempo. Ujú. No, pues yo voy a resolver eso, comprando un televisor a cada quien y pónganlo su televisor en su habitación y punto. ¿Qué pasa cuando llegamos en la noche? Papá y mamá se van a su habitación a ver su televisor, hijos e hijas se van a su habitación a ver su televisor o sus tablets. Y entonces, al final, ¿qué estamos haciendo? Desde la misma centro del hogar nos estamos dividiendo, Ujú. separándonos. Al Ujú. punto de que a veces el papá quiere algo del hijo o la mamá y le escriben por WhatsApp Así es. al hijo. Ujú. Mira, hazme favor, haz tal cosa, tráeme otra cosa. Oye, no, que te impida pararte. Entonces, ese es el análisis que hace Bauman. Entonces, el análisis que hace Jules Churhan en la sociedad de cansancio, esto a ti te va a gustar, porque yo creo que también tú eres psicóloga, ¿no? O educadora. ¿Cuál de las dos cosas? En potencia clínica, psicóloga Ok. clínica. Bueno, Estoy pues entera. mira, Bauman comienza diciendo que en las sociedades medievales anteriores, las enfermedades que la gente solía tener eran fruto de los virus. La peste bubónica, la varicela, etcétera, etcétera. Pero en la medida que se descubren los antibióticos, esas enfermedades que eran el resultado de los virus fueron desapareciendo o disminuyendo. Entonces, él dice que en la sociedad contemporánea las enfermedades ahora son otras. Las enfermedades son en orden emocional y, Ujú. eh, y neurocerebral. Entonces dice Bauman, las enfermedades que afectan ahora a la sociedad como de ahora no son ya temas de virus, virológica. Las enfermedades que afectan a la sociedad de ahora son las enfermedades que tienen que ver con el manejo de las emociones. ¿Cuáles son esas enfermedades? La depresión, el trastorno de atención, etcétera, Ujú. etcétera, etcétera. Entonces, Bauman, Las Churchill convulsiones, dice, la compra exacto, compulsiva, los excesos, todas las obsesiones de exacto. todo tipo. Exacto. Entonces, Ujú. ¿qué dice Juturham? ¿Por qué está sucediendo eso? A lo que él llama la sociedad de cansancio. Dice, nosotros estamos en una sociedad en la que el ser humano es hiperactivo en cuanto al tema del trabajo. La gente lo que le dedique mucho más tiempo al trabajo porque se ha hecho unas autoexigencias tan altas en su vida que siente que tiene que saciar esa autoexigencia. Entonces, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, la que se funda la ONU, y después que vinieron las luchas obreras, una de las cosas que se hizo fue que como el día tiene 24 horas, se dividió en tres segmentos de 8. 8 horas para el trabajo, 8 horas para el ocio y 8 horas para el descanso. Pero lo que nosotros estamos viendo en la sociedad contemporánea es que ahora la gente le ha quitado, de las 8 horas, le ha quitado tiempo al descanso y le ha quitado tiempo al ocio y se lo ha ido agregando al trabajo. Porque Ujú. ahora el trabajo lo tenemos en una laptop, lo tenemos en cualquier lugar. Entonces, por ejemplo, yo en mi casa, yo prácticamente estoy trabajando 24/7. Entonces, en este modelo de sociedad, dice Jules Churhan, que las enfermedades que tienen que ver con el tema de neurocerebral de la Biológico. gente y que Ujú. tienen que ver con las emociones, es una sociedad que es una sociedad cansada. Es una sociedad en la que la gente, su único sentido, lo que mueve su pensar es producir. Y para producir, lo que se necesita entonces es trabajar, trabajar y trabajar. Entonces, el cansancio es lo que Bauman propone como una manera de que la gente diga, tengo que hacer un stop y tengo que pensar en que mi función no tiene que ser necesariamente la de yo comprarme el Mercedes-Benz del año.
mi prioridad tiene que ser mi autorrealización como persona. Y si bien yo puedo encontrar satisfacción, felicidad en la compra del Mercedes-Benz del año, ¿qué tal si nosotros aprendemos a buscar esa felicidad en encontrarle el sentido que tiene el que nuestros hijos crezcan sanos y felices? ¿Qué tal si nosotros, en vez de pensar en la idea de que lo que nosotros que necesitamos es la casa más lujosa, no pensamos en la idea de que nuestros hijos y nuestras hijas sean personas útiles a la sociedad? Entonces, si tú vas a estar cansado, que tu cansancio no sea solamente por el tema laboral, porque entonces al final tú llegas a tu casa cansado, lo que quieres descansar y todo el mundo se va para su habitación. No, si tú, que tu trabajo sea realmente en lo que tú tienes que hacer en tu proyecto personal y con tu familia para que sean mejores personas y a la sociedad le estemos aportando gente. Y por último, entonces está el libro mío, La Sociedad de la Nada. Yo parto del hecho de que en una ocasión yo vi que en un periódico de circulación nacional, nosotros apareció en la primera plana que la cantante Madonna había llorado mirando una película. Yo digo, pero ven acá, eh, yo no entiendo cómo esto puede estar en una primera plana, porque dentro de lo poco que sé de periodismo, dice que una noticia reúne las características para ser primera plana cuando tiene tres características. Uno, que sea de interés general. Dos, que afecte a las mayorías. Y tres, que la gente pueda tomar decisión con la noticia que tiene, con la información que tiene. Entonces, yo automáticamente le hago ese análisis y digo, pero ¿en qué afecta esto a la sociedad que Madonna llore mirando una película cuando nosotros tenemos aquí cantidades de gente que lloran a diario? Y no es porque vean una película, sino porque su vida parece una película y de terror. De terror. Sí, sí. Entonces yo decía, eso es una primera plana y empiezo a observar el fenómeno y descubro que en la década de los 60 un periódico que en la década de los 60 y los 70 marcaron el tiempo como de las grandes luchas sociales. Y la prensa todos los días lo que aparecía en la primera plana era el colectivo de tal lugar marcha en tal sitio exigiendo que les remuneren mejor el trabajo. Mujeres se lanzan a la calle en una fábrica todos los días ese tipo y comenzaron a ver que los periódicos empezaron a disminuir la venta y la suscripción de la gente. Y entonces dijeron, no, pero espérate, y es en Gran Bretaña, no recuerdo el nombre del periódico, que dice, señores, nosotros tenemos que cambiar esto. Y lo que hicieron fue que empezaron a cambiar los titulares de la prensa por chismes de farándula. Y entonces, en vez de aparecer un titular que dijera, mujeres marchan para que le mejoren sus condiciones laborales o para que le disminuyan las horas de trabajo, aparecían fulano y fulana, lo vieron en un cine que se estaban dando un beso. Pues mira, en cuestiones de días se reactivó la cosa a tal punto que todo el mundo otra vez empezó a comprar los periódicos, porque empezaron a explotar el elemento del chisme. Entonces, así Mejor. fuimos, exacto. Entonces, así fuimos levantando una sociedad que hoy en día te pone más atención a una canción que le dedique Shakira Piqué como una especie de desahogo que a un problema social que esté afectando nuestra sociedad. Hoy en día nosotros tenemos que la gente está más pendiente del chisme entre Jennifer López y Alex Rodríguez o de Jennifer López y Ben Affleck, si él la quiso tomar de la mano y ella rechazó ese en una premiación y eso es lo que sale a diario en la prensa. Ahora nosotros tenemos el caso, bueno, ya en este caso sí es de poner atención porque tiene que ver con violencia, los de Amelia Alcántara, Tamara Martínez, pero cada día lo que prima en la sociedad dominicana y que yo veo también en otras sociedades es que la banalidad de la vida, la banalidad de las cosas es lo que está tomando preeminencia dentro de nuestra sociedad. Ahora yo pregunto, la pregunta es, ¿cómo nosotros llegamos hasta ahí? Bueno, yo ubico dos momentos. El primer momento yo lo ubico con lo que fue el periodo que se conoce como la modernidad. En la modernidad, el principal elemento de la modernidad era la crítica a la religión. Y surgieron
grandes filósofos, grandes teóricos que comenzaron a cuestionar el papel de la religión en la sociedad. Y hubo 4 filósofos, Freud, Marx, Nietzsche y Feuerbach, que Paul Ricoeur los llamó los maestros de la sospecha. Fueron los que más la religión. Pero ¿qué pasó? Y me voy a centrar en algo que dijo Nietzsche. Nietzsche llegó a un punto que Nietzsche declaró la muerte de Dios. Dios ha muerto. Y en sustitución de Dios, entonces dijo, ahora nosotros tenemos que proponer al superhombre o la ética del superhombre. Ante la muerte de Dios, se sustituye a Dios por el hombre. Y resulta que ni las guerras, ni un ciclón, ningún fenómeno atmosférico le ha causado más daño al hombre que el que le ha causado el mismo hombre. La naturaleza se rige por leyes propias. Un ciclón no mata gente consciente de que lo va a matar. Un ciclón no declara guerra. Un virus, una pandemia, no te mata por placer. Ahora el hombre sí. Y en ese sacar a Dios de la sociedad, sacar a Dios del centro de las cosas, sustituirlo por el hombre, por la persona humana, pecadora, limitada, ahí tuvimos un primer problema. Y el segundo problema que yo veo que cómo hemos llegado hasta aquí es que después de que cae el muro de Berlín, en 1989, se desintegra la Unión de República Social Soviética, un señor llamado Marcha, Fukuyama, Francis Fukuyama, escribe un libro titulado El fin de la historia. Y ese libro del fin de la historia va a decir que ahora, al desintegrarse esto, van a desaparecer las ideologías y el mundo iba a quedar a merced de un pensamiento único que sería el capitalismo neoliberal. Ese pensamiento único del capitalismo ha hecho que nosotros tengamos una sociedad que es movida por la lógica económica. Y en esa sociedad que es movida por la lógica económica, aquí lo que más importa es, en esta sociedad, lo que más importa es que tú, la ropa de marca que tú utilices, lo que más importa es que tanto tú, el que tú, si tú estás, la ropa, el vehículo que tú utilizas, el fronteo, como Los decimos. vínculos Y que este tenga, modelo las relaciones que tenga. nunca como en esta sociedad había sido tan importante el tener sobre el ser. Entonces, este es un modelo de sociedad que al menos República Dominicana parió un género musical. Y ese género musical es el dembow. Entonces, ¿qué pasa? El dembow es un género cuya esencia está en la tiradera, a imitación del reggaetón. Pero ¿qué pasa? En esa tiradera del reggaetón, la tiradera del reggaetón estaba centrada en la lírica, prácticamente, en lo que tú me dices, etcétera, etcétera, que si mis letras son mejores que los tuyos, etcétera, etcétera. Pero en el dembow, la tiradera está centrada en la ostentación, está centrada en el lucro. Entonces tú ves que todas las canciones hablan de lo mismo. De los cuartos que yo me busco, ustedes no tienen nada. Yo tengo papel en el bolsillo porque la casa que yo tengo, tu casa cabe en mi sala, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso si tú te fijas, los videos musicales que se hacen en barrios, pero rodeado de todo un contexto que nada tiene que ver con la vida del barrio. Por ejemplo, tú ves que lo hacen con bebidas exóticas muy caras, moed, vehículos muy caros, pero en el contexto del barrio. ¿Por qué? Porque ahí hay un mensaje, es la del que va, de decirle al barrio, miren cómo yo he progresado económicamente. Entonces, ese modelo de sociedad es lo que nosotros tenemos ahora. Entonces, en este modelo de sociedad que yo he llamado la sociedad de la nada, el capitalismo es la religión, pero también los banqueros son los sacerdotes o los pastores de la sociedad en la que nosotros estamos. Entonces, así he dicho como
grosso modo, como el modelo de sociedad en la que tenemos en este momento. Gracias, Rafael. Realmente has hecho un recorrido bastante interesante y qué bueno que en tu planteamiento, haga redundancia, planteas esas causas, ¿verdad? De por qué hemos llegado a tener una sociedad frívola, enfocada en el placer, en el tener más que en el ser, muy ligada al activismo, para conseguir cosas materiales, para poder, incluso me gustó también ese punto que mencionas de la culpa que manejan muchos padres, frente a las ausencias por las largas jornadas laborales, ¿verdad? Están tan ausentes de los hijos de la familia que acaban tratando de intentar compensar el tiempo perdido con cuestiones materiales. Y es una forma más de entrenar a las nuevas generaciones en ese materialismo, en esa búsqueda, ¿verdad? De las cosas materiales que son temporales. Otra de las cosas que me gustó, que mencionabas, es el hecho de que lo que consumimos hoy, eso es un punto que hay que resaltar. Lo que consumimos hoy está, intencionalmente medido, bien organizado, bien direccionado, precisamente para hacer personas, nuestra sociedad consumidora de precisamente todas esas cosas que son tan banales, que no tienen una trascendencia, en lo que tiene que ver con la espiritualidad, con la cosmovisión del mundo, con la esperanza. Quizás de ahí también lo que mencionabas acerca de la sociedad del cansancio, me parece, o que hablabas Sí, de que las crisis o las pandemias, las enfermedades actuales, no son biológicas, son enfermedades precisamente neurológicas que vienen dadas precisamente por todo el estrés, que hay alrededor, y que hay muchas depresiones y muchas, estrés que son sin fundamento, no tienen claro, una cuna realmente, de patología, más bien es que una tienen cuestión. que ver con algo que me olvidó, por ejemplo, decir que algo que dice Bauman, que en la sociedad lo que nosotros necesitamos ahora mismo es libertad y seguridad. Y cuando él habla de libertad y seguridad, justamente ahí lo conecto con con lo que dice Yu Han. Nosotros no estamos siendo libres. ¿Por Ujú, qué? Porque no somos libres porque nosotros nos hacemos unos niveles de autoexigencia y nos dejamos llevar por todo eso que a nosotros se nos vende y se nos dice. Entonces, ujú, por ejemplo, a Eunice no le dan el mismo trato si Eunice llega en un Lexus a que llegue en un Honda Logo, por ujú, ejemplo. La gente se va a quedar, mirando más a Eunice por cómo llegó, la ropa que trae vestida, qué ropa tiene puesta, si es de marca. Entonces, a eso yo le llamo la sociedad del marquismo, porque ujú, ahora lo que la gente quiere es marcas, no vestirse. ujú, Entonces, por eso no estamos siendo libres, porque vivimos con una presión interna y social a la que nosotros no podemos dar respuesta, porque posiblemente el nivel de ingresos de UNICE no sea para ponerse una ropa de marca, sea para ponerse una ropa de paca o una ropa de la reguera. ujú, Entonces, ¿dónde está el problema? Yo no quiero que la gente me vea con eso, ni que sepan que yo compro eso ahí, porque qué ujú, vergüenza va a ser eso. Entonces, vivimos en unos niveles de estrés tan fuertes porque nosotros no somos libres, nos autocreamos una serie de necesidades que no son creadas por nosotros, nos la crea el mercado, nos la ujú, crea el modelo. Entonces, mucha gente encuentra la felicidad comprando y se vuelven compradores compulsivos y van acumulando muchísimas cosas. Yo te voy a decir una cosa aquí. Yo invito a todo el que ve esta entrevista a que vaya a su closet y se va a dar cuenta de cómo tiene un closet lleno de ropa que no usa. Porque que aunque tiene tú tienes un años closet sin usarla. exacto, porque aunque tú tienes un closet lleno de ropa, la gente se casa con una o con dos. Siempre se pone lo mismo. Porque
Hay de esa ropa, hay una que te gusta más que la otra, que tú te Ujú, entiendes que te hace lucir mejor que la otra, etcétera. Y cuando viene a ver en la semana, tú te pones tres ropas, que es la misma que te pones cada semana. Y todo lo demás, ese closet lleno, ahí, ¿para qué que está? Entonces tú usas eso. Si ujú, tú quieres, agarra esa ropa que tú tienes ahí y repártese a la gente que la necesita, porque tú no la estás usando. ujú, ¿Tiene cuánto? Cuatro, cinco, seis, 10 pares de zapatos, porque hay que combinar cada zapato con cada cosa, etcétera, etcétera. Y cuando viene a ver lo que usa son 2 pares de zapatos solamente. Entonces, eso es parte de esa misma sociedad consumista y líquida de la que nos hablan también estos autores. así es. Bueno, Rafael, pensando en esto, en todos estos puntos que has mencionado, ¿cómo esta realidad, esta caracterización de la sociedad actual, cómo podemos describir el perfil entonces de los entes sociales? No, no, nosotros tenemos una sociedad que es fundamentalmente individualista, Ujú, eh, por lo mismo que te mencionaba, la gente ha ido buscando salidas individuales a los problemas que son colectivos, por eso también han perdido sentido y vigencia las luchas sociales, salvo de que sean cosas muy grandes. Nosotros tenemos como nación, por ejemplo, República Dominicana, tenemos 179 años de historia republicana. Y aquí se hace una huelga por lo mismo que se hacía una huelga hace 30 años atrás. Cuando tú investigas las huelgas de este país son exactamente por lo mismo, por agua, por luz, por una calle. Entonces tú dices, pero ven acá, eso no significa que como sociedad no hemos avanzado, sí hemos avanzado, pero el avance que nosotros hemos tenido ha sido un avance de infraestructura y tecnológico. Hoy ujú. nosotros tenemos túneles, tenemos elevados, tenemos grandes plazas comerciales que no tienen nada que envidiar a la de otros países, tenemos grandes hoteles, grandes inversiones extranjeras, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día se habla de que República Dominicana es uno de los países tecnológicamente hablando más modernos del mundo. Entonces, tenemos todo eso hoy en día y eso es avance, es cierto, pero sin embargo no le hemos puesto énfasis a las situaciones fundamentales, a los problemas fundamentales de la sociedad. Yo decía el otro día en una de mis redes que nadie me habla a mí de desarrollo en un país que todavía se va a la luz, porque la energía eléctrica es fundamental para el desarrollo. Claro. Fíjate que uno de los temores a nosotros hacer esta entrevista es, ay caramba, y se nos va la luz. Y se va la luz. Eh, no debería uno tener eso cuando tenemos ya 179 años de historia. Nuestra educación sigue estando en los mismos lugares en los que hemos estado toda la vida. Y ahí está otra vez lo del individualismo. Si hay problemas con la educación pública, yo si tengo dinero inscribo a mi hijo en un colegio Y y ya ya, pasó. y yo resolví mi problema, pero la educación pública sigue siendo un problema. Entonces, los problemas que son sociales ameritan, los problemas colectivos ameritan salidas colectivas, no individuales. Entonces, Ujú, esta es una sociedad sumamente individualista. Segundo, es una sociedad hedonista. Es una sociedad en la completamente. que la gente vive para el placer, Ujú, vive para frontear, para el lujo, porque donde hay más importancia en el tener las cosas, en el ser de la persona. Tercero, es una sociedad que ha entrado en una crisis de fe. Y eso es importante que la gente lo tome en cuenta. O sea, ya hoy en día la gente entiende de que, bueno, para yo creer en Dios, yo no tengo que ir a una iglesia. Para yo creer en Dios, yo tengo que ir solamente, yo hago una obra social o ayudo al prójimo o no hablo mal de nadie y ya, yo estoy bien. No, espérate. La fe tiene dos dimensiones. La fe tiene una dimensión social y una dimensión personal. La dimensión personal tiene que ver con tu vivencia y tu testimonio en función de la fe que tú vives. Pero la dimensión social de la fe tiene que ver con cómo yo me congrego para vivir con otros y otras eso que nosotros vivimos. así es. Esa fe que nosotros vivimos tiene también en un espacio llamado iglesia a una serie de gente que allí nos congregamos para nosotros vivir la experiencia que estamos viviendo. Entonces no es verdad que usted no tiene que ir a una iglesia para decir que cree en Dios. Es verdad que usted no tiene que ir a una iglesia, pero sí es importante que vaya a la iglesia porque allí es donde se ha
diseñado todo un rito, o como se le quiera llamar, para que vivamos eso que nosotros decimos. Entonces, hay un filósofo llamado Emile Durkheim, un sociólogo, perdón, que él define a la religión como un sistema solidario de creencias. ¿Por qué? Porque la religión genera en la gente unos niveles de solidaridad que no se consiguen en ninguna otra institución social. Y por ejemplo, en nuestras iglesias, una persona hay que hacerle una operación, no tiene los recursos, y tú ves cómo andan los hermanos de una vez, no, vamos a hacer una colecta, vamos a hacer esta cosa para que fulano, para que esa operación pueda darse, etcétera, etcétera. Entonces, esos niveles de solidaridad también los hemos ido abandonando porque estamos cayendo en la idea de que yo no tengo que ir a la iglesia. Sí, usted tiene que ir a la iglesia, porque la religión no se hizo para vivirse solo. La fe Ujú. no es para vivirse solo, aunque la salvación sea Es personal, individual y personal. exacto, hay un elemento social que la fe también se ocupa y Claro. que posiblemente usted no esté consciente porque no asiste a la iglesia. Ujú. Mi vecino posiblemente vaya a la misma iglesia que yo y quizás en mi casa yo no pueda ver a mi vecino porque vivimos en un apartamento, lo que todo el mundo para trancado. Y el espacio en que yo tengo y conozco a mi vecino y hablo con él es en la iglesia. Entonces, por eso hemos entrado en una crisis de fe, porque todavía esos remanentes de la modernidad, que Yuchu Han habla del exceso de positivismo de esta sociedad, también ha hecho que entremos en esa crisis de fe. Yo creo que ahí tenemos esos tres elementos que en lo particular me parece a mí que Ujú. van definiendo la sociedad contemporánea.